Hola, les voy a explicar un poquito sobre el teorema de Morera. En este teorema, si tenemos una curva C de esta forma, que es que es igual a la integral sobre la curva cerrada de C de f de z dz, que es igual a 0 más 0i, siempre que f de z sea derivable analítica sobre C, siempre que ésta sea derivable sobre esta curva. Ahora, si tenemos una curva C1 como esta de aquí, que es una curva fea y es complicada para hacer los cálculos, podríamos cambiarla por otra curva, siempre y cuando f de z es analítica, derivable en la superficie de C1 y C2. Esta superficie, la parte entre C1 y C2, sombreada de rojo, sea derivable sobre esa superficie y sobre C1 y C2, sobre C1 y C2. Si es derivable en estas tres partes, entonces sí podemos hacer el cambio de una curva fea a una curva más bonita. Entonces la integral cerrada sobre la curva C1 de f de z dz sería la integral cerrada sobre la curva C2 de f de z dz. Vamos a hacer algún ejemplo. Si tenemos una integral cerrada de C1 de z al cuadrado más 3z de z, que sería esta que tenemos aquí, esta de color azul, va a llegar 4, 4, menos 7 y menos 7. Esta. La pregunta es, ¿podemos cambiar de esta curva a una curva más bonita? ¿Cómo podemos saber eso? A ver, primero tenemos que esta parte de aquí es igual a f de z, ¿cierto? Vamos a hacer el cambio de la curva C1 a la curva C2, que es la integral sobre la curva cerrada de C2 por z al cuadrado más 3z de z. Esta integral podemos cambiarla a la integral sobre la curva C3 de z al cuadrado más 3z de z, que sería esta que estamos aquí, de color rosa. Esta sería la curva a la cual queremos hacer el cambio. Por esta curva es la que vemos aquí. Aquí está de manera separada para que la podamos entender de manera más fácil, pero técnicamente está una sobre otra. No, no están separadas, está una sobre otra, están juntas, pero para que podamos entender mejor, las puse separaditas para que se pueda entender más fácil y no se confunda. Entonces, hacemos esta. Esta integral es igual a 0 más 0i. Porque ya lo vimos acá arriba, que esta integral de esta forma es igual a 0 más 0i. Aquí tenemos que tomar en cuenta unas cosas. No podemos tener algo sobre 0 porque sería indeterminado, ni podemos tener tangente de algo porque tampoco
tendríamos un buen resultado al hacer el cambio en las curvas. El resultado también sería indeterminado. Entonces, vamos a ver. Esta integral es igual a 0 más 0i. Muy bien. Ahora, para ver que sí es derivable en la curva C1 en lo sombreado de color rojo entre la curva C3 y C1 y en la curva C3 vamos a hacer unos ejemplos. Si hacemos la derivada de f de z es igual a esto, z al cuadrado más 3z. La derivada de f de z sobre dz es igual a dz por z al cuadrado más 3z sobre dz. Al derivar nos queda 2, aquí se baja el 2, 2z más 3. Esta es la derivada. Ahora, si tomamos un punto entre la curva C1, entre lo sombreado entre las curvas y la curva C3, podemos comprobar si es derivable o no es derivable. Entonces, si tomamos el punto de 0.5 más 0i, la derivada de esto, si sustituimos en la derivada 2 por 0.5i más 0i, que es el punto que acabamos de tomar, más 3 nos da 4. ¿Tenemos algún problema con ese resultado? No, porque no tenemos ninguno de estos problemas de aquí. Entonces, si es derivable en ese caso. Si tomamos otro punto, que es 0 más 4i, si hacemos la sustitución en la derivada, que sería 2 por 0 más 4i más 3, eso nos daría un total de 3 más 8i. ¿Hay algún problema con ese resultado? No, ¿verdad? Porque no tenemos ningún problema de este tipo, entonces podemos proseguir. Si tomamos otro punto, que sería 0 menos 0.5i, y hacemos la sustitución 2 por 0 menos 0.5i más 3, es igual a 3 menos i. Y no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Entonces, porque no tenemos ningún problema de este tipo, no tenemos algo sobre 0 y no tenemos tangente de algo. Entonces podemos hacer esto. Lo que quiere decir que entonces si es derivable en toda C, es derivable en todo C, en esta, y también es derivable y analítica en lo rojo, en las partes rojas y en la parte rosa, que es la curva C3. Vamos a hacer otro ejemplo para que se pueda entender de mejor manera. Si tenemos una integral sobre la curva cerrada C1 de 1 sobre z de z, la pregunta es, ¿podemos cambiar esa integral por esa curva por otra más bonita? La curva C1 es esta de aquí. Va de 30 a menos 40, de 15 a menos 20. ¿Podemos cambiar esta curva fea por una más bonita, que sería esta de aquí, una circunferencia? ¿Podemos hacer el cambio? Pues vamos a ver. Si la pregunta, ¿podemos hacer el cambio a una integral cerrada sobre la curva C2 de 1 sobre z de z? Entonces, si hacemos la sustitución de z para la curva C2, tendríamos que hacerlo de esta manera, recordando la fórmula de Euler. Si recordamos que hay tres maneras de
representar a z de la forma canónica, que es igual a x más y. También tenemos a z, que es igual al módulo de z por el coseno de teta más y seno de teta. Y tenemos la fórmula de Euler, que sería el módulo de z por e a la i teta. Entonces, esta es la que vamos a usar en este momento, porque es la que nos conviene usar. Si hacemos el cambio de aquí a acá, el módulo de z es igual a 3. Y teta es este ángulo que está aquí. La curva 2 va de 3 a menos 3, a menos 3 y 3. Si hacemos la sustitución, tenemos aquí 1 sobre el módulo de z, que es igual a 3, aquí está, por e a la i teta. D por d, y si hacemos la sustitución de z, igual 3 por e a la i teta. Ahora, vamos a hacer este cálculo para poder proseguir. Tenemos que la derivada de z sobre d teta es igual a la derivada de 3 por e a la i teta sobre d teta. La derivada es 3i por e a la i teta, lo que nos da dz, que es igual a d por 3 por e a la i teta, y de teta pasaría multiplicando, y nos quedaría 3i por e a la i teta por d teta. Entonces, ya que tenemos este resultado, podemos simplificarlo acá, que sería esta parte de aquí. Ahora es esto. Lo sustituimos y esto aquí cancelaríamos con el 3. E a la i teta se iría con e a la i teta y nos quedaría solamente i por d teta, pero como i es constante, lo podemos sacar de la integral y quedaría i por la integral de 0 a 2pi por d teta, lo que nos daría i por teta evaluado de 0 a 2pi, y eso nos daría como resultado 2pi por i. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, vamos a calcular la derivada de f de z. F de z es esta de aquí. La derivada de f de z, que es igual a d, sustituimos f de z, 1 sobre z por d sobre dz, que es igual a d por z a la menos 1 sobre dz. Si hacemos la derivada, nos quedaría menos 1 por z a la menos 1 por menos 1, menos 1, menos 1. Esto es igual a menos 1 sobre z al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí podemos cambiarla o no? Sí, en este caso sí podemos, porque z, f de z es derivable en C1, en la parte, en la superficie entre C2 y C1, que es toda la parte sombreada de rojo, toda esta parte de aquí, y sobre C2. Entonces sí, podemos hacer el cambio de la curva. ¿Qué pasa si tendríamos z, que es igual a 0 más 0i? Tendríamos un problema aquí, donde z es igual a 0 más 0i. ¿Por qué? Porque recordamos, no podemos tener algo sobre 0. Ahí tendríamos problemas. Si hubiéramos puesto otro tipo de curva como esta que vimos,
tendremos un problema porque esta curva sí tenemos 0 más 0i y al hacer la sustitución nos quedaría 1 sobre 0 más 0i y allí tenemos un problema. Por eso hay que fijarse y poner atención aquí a la hora de cambiar a otra curva para no generar problemas. Ahora vamos a hacer un último ejemplo. Nos quedaría que la integral sobre la curva cerrada de 3 más 2i sobre z dz es esta curva, que va de 10, 8, menos 11 y menos 11. La pregunta es, ¿podemos cambiar esta curva fea, que es muy complicada para hacer los cálculos, por esta, que es una circunferencia y es más fácil? Bueno, si primero hacemos la integral, 3 más 2i es constante, entonces podemos sacarlo de la integral y quedaría 3 más 2i por la integral sobre la curva cerrada de 1 sobre z de z. Y como ya hicimos, es parecido a este ejemplo que acabamos de hacer, podemos sustituir si tenemos que aquí z es igual a 3 por e a la i teta. 3 es el módulo de z, e a la i teta. Cuando hacemos el cálculo de aquí del ángulo teta. Entonces, si z es de esta forma, la podemos sustituir. Recordamos que la integral va de 0 a 2pi porque de aquí a aquí es igual a pi medios. De aquí a aquí es igual a pi y de aquí a aquí a 3/4 de pi. Entonces, de aquí a acá sería 2pi. 2pi es la vuelta completa de la circunferencia. Entonces, por eso la integral va de 0 a 2pi. De 1 sustituimos z, 3 por e a la i teta, y esto es lo que calculamos arriba también, que es la derivada de z sobre d teta, que es igual a d por 3, d por 3 por e a la i teta, d teta, sobre d teta. Esto nos quedaría 3 i e a la i teta, y esto nos quedaría dz sobre d teta 3 i por e a la i teta, lo que nos lleva a dz nos da a 3 i por e a la i teta por d teta. Este sería el resultado, entonces lo volvemos a sustituir acá. Y el resultado sería 3 más 2i por la integral. Como i es constante, otra vez lo podemos sacar de la integral, por la integral de 0 a 2pi sobre d teta. Hacemos la multiplicación de 3 más 2i por i, nos quedaría menos 2 más 3i por teta, que es el resultado de la integral de d teta, evaluado de 0 a 2pi, que es igual a menos 2 más 3i por 2pi. Ese sería el resultado. Si hacemos un ejemplo como los anteriores y sustituimos un punto
sobre la curva C1 sobre la superficie entre la curva C1 y C2 y la curva C2, que es la rosa, no tendríamos por qué tener ningún problema y nos y estaría bien el cambio de la curva C1 a la curva C2. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos puesto esta? Sí sería más fácil, porque se nos podría hacer más fácil poner esta curva aquí, pero ¿qué pasaría? Tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque no puede haber algo sobre cero. ¿Y dónde nos podría generar este problema? Aquí, donde z es igual a cero más 0i, es donde nos podría generar el problema. Entonces no podemos tener un resultado de esa manera porque el resultado nos daría indeterminado. Entonces tenemos que fijarnos a la hora de hacer la sustitución de la curva. Por eso sustituimos una curva de una circunferencia. De esta manera no tenemos ningún problema porque esa curva no está sobre este punto. Entonces no tendremos problema al hacer el cambio y la sustitución. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y espero que el tema haya sido de su interés y se haya comprendido fácilmente.